Y justo cuando ya el sol está a punto de meterse, vieron a un ser aquí adentro del panteón. A un ser, bueno, ellas lo describían como un animal, pero un animal muy raro. Pues dicen que es algo antinatural, que un padre sepulte a un hijo, pues es algo antinatural, no debe de ser normal. Cuando sacaron el féretro para llevarlo hacia el panteón, la señora agarró la cruz y se fue caminando enfrente. Los rechazaba. Ella por lo regular pues no les respondía nada. Cuando la gente le decía que la acompañaban con su dolor, pues ella no respondía nada. De un morral que ella traía colgado, empezó a sacar cosas y las empezó a poner a un ladito del cuerpo de su hijo. Y cada que ponía algo, hacía una oración. No sabía qué era lo que estaba rezando, nunca había escuchado esas oraciones. Le preguntó que qué era lo que estaba orando y ella le dijo: salte, les dije que me dejaran sola, salte, porque yo sé que a mi hijo le hicieron daño, yo sé que no fue él solo, yo sé que no fue accidente, yo sé que a él le hicieron algo, yo lo sé. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo, les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el cementerio de Buenavista de Trujillo, aquí en Fresnillo. Y fíjense que decidimos venir para platicarles una historia aquí a este panteón porque hace tiempo nuestro amigo Leonel Valtierra del canal Historias y Leyendas de Zacatecas nos platicó una historia que sucedió aquí en este panteón. Él nos platicó que por ahí una sobrina de él se asustó aquí en este panteón. Entonces voy a platicarles, es muy breve lo que le pasó a su sobrina, pero voy a aprovechar el panteón para contarles dos historias que tienen que ver con el tema de las sepulturas, de cuando alguien fallece. Por ahí nuestro amigo Leonel nos platica que hace ya un tiempo su sobrina le platicó que anduvieron por aquí en este panteón en una ocasión. No recuerdo si me dijo que fue para los días de los difuntos, 1 y 2 de noviembre, pero fue en una ocasión en la tarde, en la tardecita, ya como cuando empieza a querer oscurecer, cuando esta muchacha andaba con algunos acompañantes aquí en el panteón. Y justo cuando ya el sol está a punto de meterse, vieron a un ser aquí adentro del panteón. A un ser, bueno, ellas lo describían como un animal, pero un animal muy raro, muy raro. Se paró en la puerta de la entrada del panteón, que vendría siendo pues aquí donde comenzamos el video. Vieron a ese ser parado justo ahí en la puertita, en el arquito, en la parte de arriba estaba parado ese ser. Pues un ser muy extraño, un ser que no identificaban. Pues ellos la describían como un animal, pero nunca habían visto esa clase de animal. Para ellas más bien era un ser pues muy probablemente maligno, porque dicen que tiene una apariencia como de algo malo. Nuestro amigo Leonel nos dice que ellas lo comparaban como un personaje de una película, El Duende Verde. No sé si ustedes han visto esa película, El Duende Verde. Ellas lo describían como muy similar a ese personaje. Entonces, quién sabe, pero esas muchachas salieron muy asustadas de aquí, de este panteón. Aquí fue donde sucedió, aquí fue donde lo vieron, en la entrada, ahí lo vieron parado. Entonces, quién sabe qué sería ese ser. Pero bueno, mi gente, yo quiero aprovechar para platicarles una historia que sucedió. Fíjense que hay veces que la gente tiene conocimiento o tiene costumbres raras que a veces uno no cree que pueda ser posible que eso suceda. En un pueblito, pues chiquito, no muy grande, por ahí sucedió una tragedia. Un jovencito, pues de muy corta edad, estaba en plena adolescencia. Este jovencito estaba estudiando, pues lamentablemente falleció. Lo encontraron sin vida, pues muy cerquitas de su casa, en una calle. Aparentemente había sufrido un accidente este muchacho, este jovencito. Había tenido un accidente que lamentablemente le arrebató la vida. Y a la hora que lo levantaron, lo llevaron al hospital, no pudieron hacer nada por él. Este muchachito fallece, pues le dan parte a los familiares, les platican, bueno, los doctores pues les dicen que no pudieron hacer nada por él y que lamentablemente pues el joven ya falleció. Pero la mamá de este muchacho, bueno, toda la familia, pero en especial la mamá, no estaba conforme con lo que los doctores decían. Para ella tenía como un presentimiento de que su hijo no había fallecido solo, más bien alguien le hizo algo.
Ella no se podía quitar esa idea de la mente, porque los doctores no sabían darle una explicación de cuál era realmente el motivo por el cual él había fallecido. Entonces su mamá no estaba conforme. Se llegó el día en que les entregaron el cuerpo, lo llevaron a la funeraria para estarlo velando antes de llevarlo a sepultar. Y esta señora pues lloraba de una manera pues sin consuelo, pero a la vez lloraba con coraje porque ella en el fondo sabía que algo raro estaba pasando. Para ella, su hijo, alguien le hizo algún daño, pero ella no estaba segura. Lo que más le intrigaba era saber quién, porque ella estaba 100% segura, pero quién sería aquella persona que le hizo el daño. En el momento de la velación, la gente llegaba y se acercaba a ella para darle el pésame y ella prácticamente los rechazaba. Ella por lo regular pues no les respondía nada. Cuando la gente le decía que la acompañaban con su dolor, pues ella no respondía nada. Pero pues la gente pues sabía que era normal, ¿verdad? Solamente ella sabía lo que estaba sintiendo, entonces la gente pues no se lo tomaba mal el hecho de que ella no respondiera, ¿verdad? Pero pues la señora estaba muy rara, o sea, ella de por sí era una persona pues muy sociable y muy agradecida, pues era una persona que principalmente le gustaba acompañar a las personas cuando alguien fallecía. Entonces, de todos modos, la actitud que ella tenía, pues para la gente no era normal. No era normal, como que, pues no era ella. Pero pues a la vez también lo que estaba viviendo era muy duro. Y pues la gente le atribuía esa actitud a su sentimiento, a lo que ella estaba sintiendo, ¿verdad? Se llegó el día en que lo iban a sepultar. Lo llevaron a misa. Y ella se sentó en la banca de mero enfrente. Ella se sentó en la banca que estaba a un ladito del ataúd. Ahí estuvo toda la misa, no participaba, todo el tiempo se mostró muy pensativa. El padre estaba orando, dio un mensaje de consuelo en su sermón para la familia. La señora no respondía, ella estaba muy pensativa, muy desorientada, ella estaba muy desubicada. Pero pues la gente, ni la gente ni el sacerdote le decía nada, pues era normal. Después de una pérdida de un hijo, pues dicen que es algo antinatural, que un padre sepulte a un hijo, pues es algo antinatural, no debe de ser normal. Cuando sacaron el féretro para llevarlo hacia el panteón, la señora agarró la cruz y se fue caminando enfrente del ataúd. Cuando llegaron al panteón, ella les pidió que por favor pusieran el féretro en el descanso, en un descanso, una plancha de cemento que estaba en la entrada del panteón, y que abrieran el ataúd. Los familiares le dijeron que no era necesario que se torturara más, que no hiciera eso, que ya lo sepultara, pero ella les dijo que hicieran lo que ella les estaba pidiendo, que por favor pusieran el féretro ahí, lo abrieran, porque ella quería verlo para despedirse. Abrieron el féretro, ella se acercó, les pidió a los familiares y a la gente que estaba acompañando que por favor la dejaran sola con su hijo. La gente se salió de esa área, de esa sombra, de ese descanso, y la dejaron ahí completamente sola. Ella estuvo por un momento hablando con su hijo dentro del ataúd, y de pronto, de un morral que ella traía colgado, empezó a sacar cosas y las empezó a poner a un ladito del cuerpo de su hijo. Y cada que ponía algo, hacía una oración. Ponía otra cosa y hacía otra oración. Por ahí uno de los familiares de ella se acercó para ver qué era lo que estaba haciendo y estaba poniendo comida a un ladito de su hijo. Puso frutas, puso carne, puso arroz, puso frijoles, puso varias cosas ahí, junto al cuerpo de su hijo. Pues la persona pensó que muy probablemente pues era comida para su hijo en su viaje al más allá, que tal vez ella sentía la obligación de seguir alimentando a su hijo, y tal vez como ya no iba a estar con ella, pues ella le puso comida para su trascendencia. Eso era lo que pensaba. Pero las oraciones eran muy extrañas, eran muy raras. Esas oraciones él nunca las había escuchado, y era una familia muy católica, muy rezandera, que todos, absolutamente todos en esa familia sabían rezar un rosario, todos. Y las oraciones que esta mujer estaba haciendo, pues él no las identificaba, no sabía qué era lo que estaba rezando, nunca había escuchado esas oraciones. Le preguntó qué era lo que estaba orando, y ella le dijo: salte, les dije que me dejaran sola, salte. Pues a él se le hizo muy raro. Al salir ella,
de ahí, de ese lugar, de ese descanso, le dijo a los sepultureros que ya podían cerrar el féretro y lo podían llevar a sepultar. Así lo hicieron. Los sepultureros salieron, cerraron ese féretro, lo sellaron y lo llevaron a darle cristiana sepultura. Al estarlo sepultando, esta mujer se miraba que ella estaba ya un poquito consolada, o sea, ella se consoló sola con aquellas oraciones, con el hecho de haber puesto aquella comida en el féretro, pues ella ya estaba un poquito más tranquila porque ella sentía que había hecho algo por su hijo, pero la gente no sabía, la gente no se daba cuenta qué era lo que ella exactamente había hecho, la gente no sabía, hasta que uno de sus hermanos le preguntó: oye, hermana, ¿qué era lo que estabas haciendo con el cuerpo de mi sobrino? ¿Por qué le pusiste comida? Y sobre todo, esas oraciones, ¿para qué eran? ¿Qué significan? Dijo: no me estés preguntando, a ti no te importa. No me estés preguntando, por favor, a ti no te importa. Hermana, pero tú sabes que yo quería mucho a mi sobrino. Y si yo pudiera ayudarte con tu dolor, si yo pudiera hacer algo por él, lo haría. Debes de confiar en mí, es que tú no estás sola con esto, debes de confiar en mí. Ahí fue cuando ella le platicó. Le dijo: lo que yo hice fue dar con el culpable, porque yo sé que a mi hijo le hicieron daño, yo sé que no fue él solo, yo sé que no fue accidente, yo sé que a él le hicieron algo, yo lo sé, y esa comida y esas oraciones que yo hice fue para dar con el culpable. Pero ¿cómo, hermana? Después te vas a dar cuenta, tú no me preguntes, después te vas a dar cuenta, no te preocupes. Así lo hicieron. Al paso del tiempo, un vecino que tenían ellos, un vecino que era muy famoso, pero por su mala reputación, resultó enfermo. De un día para otro, de ser una persona sana, resultó muy enfermo y todo lo que comía le hacía mucho daño. Le hacía mucho daño. Él comía y al poco tiempo devolvía la comida. La devolvía. No podía comer absolutamente nada y se iba enfermando cada vez más. Cada vez más. Iba al hospital, iba con los doctores, le hacían estudios, no sabían realmente qué era lo que estaba pasando con él. No sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces fue ahí donde todos empezaron a dar cuenta, los integrantes de aquella familia, que muy probablemente ese vecino era quien le había hecho daño a este muchacho. Y la mujer, la mamá de este muchacho, estaba muy contenta. Parecía que se alegraba al verlo enfermo. Entonces muy probablemente él era porque ya no podía comer nada. Ya no podía comer nada, todo lo que comía le hacía daño. Este hombre se empezó a enflacar, empezó a adelgazar de una manera muy fuerte, muy extraña, que no era normal. Empezó a adelgazar bastante y no se explicaban qué era lo que estaba pasando. No sabían realmente qué era lo que estaba pasando con este muchacho. Pero con el paso del tiempo, un día por la noche, ya muy de madrugada, él salió corriendo a la calle y gritó algo que a nadie se le va a olvidar. Gritó algo que a toda la gente le heló la sangre, porque ahí se dieron cuenta que así había sido él y que aquellos rezos ya habían surtido efecto, porque él gritó: ya déjenme en paz, por favor, ya déjenme en paz, cometí un error y lo sé, pero ya por favor déjenme en paz. Y al poco tiempo esta persona falleció y realmente los doctores nunca supieron cuál fue el motivo de su fallecimiento. Simplemente él se fue, partió. Duró mucho tiempo que ya no podía comer. Duró mucho tiempo que los familiares nunca lo vieron probar bocado porque no podía. Muy probablemente eran aquellos alimentos que esta mujer le puso a su hijo dentro del ataúd, y aquellas oraciones eran las que lo estaban condenando. Entonces, quién sabe, mi gente, hay muchas cosas muy increíbles que a veces uno no les encuentra una explicación lógica, pero sabemos que hay gente que tiene ciertas habilidades o ciertos conocimientos que pueden dañar a las demás personas. No sabemos realmente si sí fue las oraciones de aquella mujer, pero todo coincidía, porque él se enfermó al probar los alimentos. O sea, él ya no podía comer nada porque se enfermaba bastante. Y era un vecino muy problemático con el que ya habían tenido problemas antes. Y curiosamente, pues él salió gritando, casi pidiéndole perdón a la familia. Y así fue esta historia, mi gente. ¿Cómo ven esta historia? Aquí en este panteón, mi gente, un panteón donde ya hemos sabido que pues sí suceden cosas raras. No sabemos qué era aquel ser que vieron esas muchachas aquí dentro de este panteón. Pues bueno, mi gente, quiero darles las gracias por el favor de su atención. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.